El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenos días. Muy buenos días. Jace, Ana Silvia, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos con nuestro auditorio para seguir hablando de esto de la divina voluntad, ¿les parece? Sí, me parece. ¿O hablamos de fútbol? Sí. No, por favor. No, quiera. ¿No? Bueno, habíamos empezado a ver más o menos lo de los giros, ¿no? Y habíamos dicho que, bueno, el girar es todo un tema. O sea, es la acción del alma que vive en la divina voluntad. Y hablábamos la vez pasada que es la manera de ir poseyendo las obras de Dios. Sí, tomando propiedad, ¿no? Así es. Creo que esto valdría la pena aclararlo un poquito más. Cuando nosotros hablamos de intercambio de vida, o sea, forzosamente la vida debe ir con sus obras, o más bien, las obras son las que forman la vida. O sea, no hay manera de interpretar la vida de alguien sin las obras, ¿no? Así que, bueno, el poseer las obras de Dios es poseer prácticamente la misma vida de Dios. Y si yo quiero que Jesús venga a habitar en mí y viva en mí pero ya como parte mía, y Él tomando la parte actuante en mí, forzosamente necesito sus obras en mí. Claro. Así que bueno, esa es una de las necesidades, ¿no?, de poseer sus obras. No sé qué piensen de esto. Pues sí, porque así es hacer junto con Él, ¿no? Hacer lo mismo que Él es sus quehaceres, ¿no? O sea, ahora vienen dentro de mí y los hace en mí, ¿no? Es intercambio de vida. Un regalo impresionante. Pues es un don impresionante porque, o sea, nada más imagínate, ahora es tuyo, o sea, te pertenece la redención. Digo, híjole, es una cosa que a lo mejor no paramos o no reparamos en pensar, ¿no? O la creación, ¿no? O el Inmaculés de María, no sé, ¿no? Todas las obras, o la santificación de todos los santos, o hasta la obra, ¿no? De crear una vida, ¿no? Obra como propia. No, ahí sí ya me entra a mí una cuestión. Yo creo que para el alma, salvo que Jesús nos lo regale, es algo intangible, ¿no? Me refiero intangible, aunque nos pertenece. Imposible de hacer. Es intangible en el sentido... Intangible es que no lo puedes tocar, ¿no? O sea, ni siquiera abarcar en el pensamiento. Pero, por ejemplo, acabas de decir algo que es muy interesante, porque todas las santidades que ha habido, cualquier tipo de santidad que sale forzosamente de Dios, el alma que vive en la divina voluntad lo posee. Y no posee la santidad, por ejemplo, del santo. La santidad de la pobreza, que se ha puesto como ícono a San Francisco de Asís. Bueno, como ícono, ya lo rebajé, perdón. No, como máxime, ¿no? Como un punto. O San Antonio, ¿no? Muy sobresaliente. Que es el inicio de la santidad de la pobreza. O sea, pero ellos llegaron a un máximo en lo que pudieron, pero ese máximo no agota la pobreza. No es la pobreza. O no es la pobreza. La pobreza es verdaderamente la pobreza, por ejemplo, de Jesús. ¿Sí? Sí, que no vivía más que de... O sea, de la providencia. La pobreza de Jesús en el sentido de que Él, siendo el todo, se hizo el nada, que posee todo, definitivamente se hizo nada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y así de todas las santidades.
Ahora imaginemos qué quiere decir que eso no lo den. Es impresionante. Al darte la divina voluntad te están dando todas las cualidades de todas las santidades. O sea, podríamos decir que cumples la santidad a modo perfecto en todos los aspectos posibles de llevarse a cabo en la criatura. Y esto nos da una idea de la superioridad inmensa de la santidad en la divina voluntad con la santidad de cualquier santo, claro, que haya podido haber, ¿no? Así que bueno, es poseer la misma vida de Dios. ¿Y qué más? O sea, ¿cuál sería otro punto? Ese era el poseerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra cosa podríamos hablar de este girar? Pues ¿Para qué? También hacer todo lo que la divinidad hace, ¿no? En ese intercambio de vida, Uh-huh. Él se ocupa de nuestras cosas, por así decirlo. Bueno, Él se ocupa de nuestras cosas y nosotros nos ocupamos de las de Él, ¿no? Entonces, hacer lo que Jesús hacía, ¿no? O lo que la divinidad hace, o lo que la divinidad, o lo que desde el principio debimos haber hecho, ¿no? Que el ejemplo, no, pues es la misma vida de Dios, ¿no? Lo que Él hace, no sé, redimir, santificar. Y esto suena... tomar la redención, ¿no? El redimir. No, bueno, ¿no? Es que el convertir, esto suena ya tremendo, la vida ¿no? de los demás. Esto también ya suena, ¿no?, tremendo, porque hablar de que un alma está redimiendo... Sí, está tomando la parte actuante, bueno, la parte concurrente, yo diría, Uh-huh. parte concurrente con Jesús. Pero a final de cuentas, si son sus mismas obras las que ahora el alma posee, las obras de Jesús y los efectos de esas obras de Jesús, pues van junto con pegado. No se puede separar el efecto de la obra. Si te dan la obra, te dan los efectos. Entonces los efectos ahora te los dan como tuyos. Y los efectos del todo el vivir de Jesús en este mundo fue la redención. Claro. Entonces ahora de esa manera te están participando eso. Y si tomamos en cuenta el artículo 521 del Catecismo, veremos que realmente es posible hacerlo. Cristo hace que podamos vivir en Él lo que Él vivió y que Él lo vuelva a vivir en nosotros. Así que es formar una sola cosa, como dice el mismo artículo del Catecismo. O sea, nos quiere formar, convertir en una sola cosa con Él. Entonces, como dices, Gis, esto es totalmente inimaginable, el bien que nos están dando. Uh-huh. Si tomamos en cuenta que toda la creación, toda la redención, no es más que la manera que tiene Dios de mostrarse, o sea, porque ese es el punto. De manifestarse. ¿sí? De manifestarse. Y a la hora que nosotros podemos tener acceso a toda esta inmensidad y tenerlo como nuestro, ahora yo a través de toda la creación, a través de toda la redención, puedo también manifestarme a Dios. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, me manifiesto a Dios y al mismo tiempo Dios se manifiesta en mí para los demás, ¿no? O sea, las palabras de San Pablo, aquellas de que el hombre no tiene disculpa por no haber conocido a Dios, puesto que en todas las cosas creadas se manifiestan los dones y los atributos de Dios. Ahora lo mismo podría decir Dios. No sé si se entiende. Pero queda como desproporcionado, ¿no? El ejemplo, porque no, me refiero... ¿qué? Pues porque nosotros somos creados por Él. Sí, pero ahora Él te da lo suyo, te lo da como tuyo. Uh-huh. No es algo que Él haga a través de ti. Bueno, o sea, sí. Y no. Sí y no. Uh-huh. Te lo da como tuyo y te dice, esto es tuyo. Yo no tengo nada que ver. Aquí está. Entonces ahora, en toda la creación, yo puedo manifestarme. Y puedo poner en toda la creación un te amo mío. ¿Sí? Y ese sería como el atributo que le pongo
a cualquier cosa creada. Entonces, donde quiera que Dios voltee, me encuentra a mí. Claro. Entonces, esto también es bastante pues así es, impresionante. Él lo explica con cuando uno le dice te amo, por ejemplo, el te amo lo ve en todo lo creado, ¿no? Uh-huh. Qué maravilla. En todo lo creado. Entonces ahora la creación nos sirve a nosotros para corresponder en la misma medida que Él se manifiesta a nosotros para darnos todo lo que Él es. Ahora yo me puedo manifestar a través de todo lo creado, de todas las obras de Dios, para mostrarle mi correspondencia, dándole lo que Él me dio, pero que ahora es mío, y se lo doy como si fuera mío. Sí, Él me encuentra todo, pero al mismo tiempo se encuentra Él en todo, en mí. Uh-huh. Así es, también esto es increíble porque estamos abarcando bueno, siempre estoy en contra de la palabra todo, pero ahora creo que sí vale la pena, ¿no? Estoy en todo. Y esa es una de las maneras en que Dios tiene esa correspondencia al tú por tú con una criatura. Ahorita me viene a la mente este ejemplo, porque nosotros también vemos todo como lugares, ¿no? Como espacios, pero todo también es todos los actos, ¿no? De Jesús. Claro. Me viene de ejemplo, por ejemplo, la Madre María Angélica, cuando, no me acuerdo, creo que cuando hace su primera comunión, uno de esos actos, ¿no? Cuando hace su primera comunión, y le dice Jesús, ¿no? A la Madre María Angélica, en el momento en el que yo hice la primera consagración, la primera fracción del pan del Jueves Santo, tú ya estabas ahí, ¿no? También tú, Gis. Claro. Sí, ahí y cualquiera. Estábamos. No es de la Madre Angélica. Todos estábamos ahí. Uh-huh. Todos comulgamos junto con Él. De ese acto. Comulgamos. Uh-huh. O sea, en el momento que Jesús toma la hostia y Él la toma, en ese momento estás tú, Gis, estás tú, Ana, estoy yo. O sea, no es la Madre María Angélica. Somos todos. A ella le está diciendo lo que pasó. Y eso parece fabuloso. Claro, pero ahora, viéndolo en Luisa, ahora sabemos que eso es lo natural. Claro. Eso no es extraordinario. Eso es lo natural. Dicho a una persona que no conoce esta parte de la divina voluntad, resulta wow. Sorprendente. Pero dicho ahora con el conocimiento de la divina voluntad, dice uno, claro, pues es lo natural. Sí. Por eso es que siempre estamos en el punto. Digo, perdón que desviemos un poquito la plática, pero creo que vale la pena aclararlo. Todas las santidades que vaya a haber de aquí en adelante, que sean santidad en la divina voluntad, santidad divina, nos parecerá fabulosísima, pero es lo natural. Lo que ahora debe ser. Y que no es exclusivo para la persona, sino que es para toda la humanidad, cosa que antes no se podía decir. Por ejemplo, sí. Yo considero que es más grande el don dado a Conchita Cabrera de Hermida que el don dado a la Madre María Angélica. Porque el don dado a Conchita Cabrera de Hermida fue casi personal, particular, que fue para ella, para su director espiritual, o sea, el Monseñor María Martínez, pero no fue en forma universal, no era lo natural, entonces fue un don muy especial. Lo que Jesús le está comunicando a esta madre, o sea, es simplemente decirle, mira, esto es lo que va a pasar con todos. Ya lo pueden tomar. No tomar. Es especial. Claro. Claro, sí, pero es especial ya en la divina voluntad, ¿no? Ya es lo natural. Exacto. Ahora más bien, a lo mejor pido disculpas si digo una aberración, ¿no? Pero ya la santidad común ya no tiene ningún mérito, ¿no?
Bueno, tiene mérito en el sentido del esfuerzo de la persona, pero ya no tiene o si no conoce otra cosa. La profundidad, el significado, la fuerza. Yo creo que el día de hoy ya no hay justificación para decir que no conoces la divina voluntad. Ya se extendió. Yo digo. Sí, o sea. Así como decía San Pablo, ¿no? Que no había justificación para decir que no conoces a Dios. Yo digo que el día de hoy no hay justificación para decir que no conoces la divina voluntad. O sea, se ha extendido mucho. Sí. Cuando está la Virgen hablando de que debes renunciar a tu vida y unirla al Padre para que obres junto con Él, digo... Sí, pero ¿sabes qué, Gis? Que ese es exactamente el problema. ¿Quién se interesa por los mensajes de la Virgen? Nah. O sea, si tomamos al mundo en general, no vamos a ver a los pequeños grupos que viven dentro de este ambiente religioso, que en realidad es pequeño. No, estamos hablando del mundo. 7,000 millones de personas, o un poco más. 7,001. O sea, de estas personas, ¿cuántos se interesan por los mensajes de la Virgen? Muy pocos. Se interesan por lo que dijo Madonna o por lo que dijo cualquier artista de estos o cualquier político. Están al pendiente. ¿Pero qué dijo la Virgen? No les interesa. Y luego, de los que oyen los mensajes, de los que tienen acceso a los mensajes, ¿cuántos los creen? O los entienden. O los entienden. Prácticamente mucho. Digo, muy poco, ¿no? Pero yo no creo que esa tampoco sea justificación. Bueno, ante Jesús yo pienso que es una falta de omisión. Lo que antes, bueno, como pecado de omisión, el no interesarme en... ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo. Esto de la divina voluntad se ha extendido mucho. Yo ahora que fui a Argentina, sobre todo en Argentina, estuve en un círculo católico muy cercano a quien era el cardenal Bergoglio, ¿no? Ahora el Papa Francisco. Cuando les hablé poquito así de divina voluntad, se quedaron sorprendidos, no tenían idea, ¿no? Idea. Y yo creo que así está todo el país. Te digo, son muy pocos. Sin embargo, o sea, esos pocos ahorita son multitudes comparados con hace 30 años, que fue cuando empezó a salir lo de Luisa. Porque en realidad hace 30, 35 años que es cuando se empezó realmente a empezar a difundir. Y eventualmente irán siendo más, ¿no? ¿Mandé? Eventualmente irán siendo más. Claro, ahorita ya son multitudes. Ahorita ya en casi todos los países hay un grupo. Un grupo, algunas personas interesadas, eso ya es muchísimo, ¿no? Pero el punto principal es la posesión. Creo que esa es la gran diferencia con las santidades humanas. La santidad humana no te da la posesión de los bienes, de todas las gracias, de todos los dones, de toda la felicidad, de todo lo que es Dios. No te da la posesión. Era como el ejemplo del que hablábamos en el retiro, ¿no? Una cosa es la hostia, otra cosa es el sagrario, ¿no? Entonces, por supuesto, el sagrario contiene la vida, Jesús, la vida completa de Jesús, pero no es Jesús. Pero no es Jesús, ni posee los bienes de Jesús. No, simplemente es algo, es un espacio sagrado, santo. Para mí lo es, nada más porque contiene a Jesús, ¿no? Y creo que para la mayoría, para todos los católicos no es, ¿no? Así es. Pero nos queda muy claro que el sagrario no es Jesús. Igual pasa con la custodia, ¿no? Que es santa, la custodia lo diría, bueno, sí es un ornamento sagrado, ¿no? Santo. Es el que lleva, contiene a Jesús, pero no es Jesús. Esa es la diferencia. Así es. ¿No? Porque muchos aspiran a que Jesús vive en ti. Bueno, es que una cosa es que vive en ti y otra cosa es que te transformes en Él, ¿no? Ese es el punto. Y que te transformes en alguien obrante. Bueno, obviamente transformado en Él, pues ya no respiras tú, ¿no? Sino es Él el que respira. No, sí. Pero yo me refiero, por ejemplo, en la hostia. La hostia sacramental es Jesús, por supuesto que es Jesús. Pero es Jesús que está transubstanciado en un velo que no le permite obrar. Así es. Sí, es un preso. O sea,
está preso ahí, es él. Es como parapléjico, ¿no? Bueno, yo lo veo así porque el parapléjico está preso en su propio cuerpo, ¿no? Tiene plena conciencia y pero muchas veces tiene plenos sentidos, ¿no? No tiene capacidad. Pero no tiene capacidad de moverse. Entonces, ahora de lo que se trata es de curarlo de esa paraplegia y ponerlo en ti, pero darle la plena libertad de que use tu instrumento, que es el cuerpo, para que obre él junto contigo. Eso es lo fabuloso. Y entonces el girar ya no se vuelve un acto más o una práctica más dentro de la santidad, o una actividad dentro de este ámbito de vivir en la divina voluntad, sino se vuelve la vida en la divina voluntad. La misma vida. Porque en la medida que Jesús y tú vayan actuando al unísono, dándole tú el paso para que sea Él el que actúe, en ese momento lo que se está llevando a cabo son las obras de Él. Y entonces estamos girando continuamente en las obras de Él. Ya se vuelve como algo inherente, ¿no? Se vuelve como algo inherente, se vuelve como algo ya natural. ¿Y es algo consciente? Me refiero, o sea, ya cuando se da esta transformación. Debería de ser consciente. O sea, yo ya estoy consciente de que estoy santificando. Bueno, obviamente con Jesús, ¿no? Que estoy santificando, redentiendo, salvando, etcétera, en toda la humanidad. Y yo diría que más que eso, que estás reparando. Hay que recordar que Jesús tiene dos acciones en este mundo. Una es rehacer los actos para entregarlos al Padre, o sea, en reparación de todo lo que nosotros hemos hecho. Uh-huh. Y otra es en dar las gracias suficientes que el Padre da para toda la humanidad. O sea, se vuelve como el banco, uh-huh, el intermediario entre el proveedor y el usuario, ¿no? Uh-huh. La principal acción es hacia el Padre, rehacer todos los actos de toda la humanidad. O sea, un pensamiento tuyo se difunde en todos los pensamientos de todas las criaturas, uh-huh, para darle amor, gloria, el reconocimiento, adoración, todo al Padre. Y luego las gracias que el Padre saque por eso, que te las va a dar a ti, porque tú eres la que lo está entregando, ahora tú las debes poner a disposición de todas las criaturas. Pero eso es la vida. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Porque esa es mi vida continua. Si en un momento dado no lo hago, me salgo. Es que ya no estoy en la divina voluntad. Sí, es estar en todo y en todos, no tomas en. ¿Y qué pasa cuando me salgo? O sea, yo ya hice esto y por qué razón me salgo. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en la divina voluntad pasa lo mismo que en la santidad humana. En la santidad humana hay dos diferentes niveles. Uno es la salvación y otro es la perfección. Y eso está en el pasaje del joven rico, ¿no? ¿Qué necesito hacer para conseguir vida eterna? O sea, para salvarme. Cumple los mandamientos. Nada más. Listo, no le digo otra cosa. Y entonces cuando él dice, bueno, es que eso ya lo cumplo, entonces Jesús le dice, entonces lo que quieres es ser perfecto. Son dos situaciones diferentes. Para salvarte necesitas cumplir los mandamientos. Para ser perfecto, despójate de todo lo que sabemos, ¿no? Bueno, ahora vuelve a ser lo mismo exactamente. Entramos en una etapa donde la santidad va a ser esta santidad de participar de la divina voluntad, y ella participándote de todos los bienes que contiene. Pero hay dos niveles. Un nivel es pedir la divina voluntad, que te la den, que actúes con ella, te salgas, después vuelvas a entrar, vuelvas a actuar, te vuelvas a salir, y así, intermitente, y entonces estás haciendo actos en la divina voluntad, y son actos divinos, son actos que... ¿Como los de Adán? Como los de Adán, exactamente.
Son actos divinos que te pertenecen a ti, Dios te los da como tuyos. Entonces, en ese momento ya tienes como propiedad un acto divino que queda en el cielo, queda en Dios, esperando a que tú llegues. Es enorme esto, porque en primera te da la seguridad de tu salvación. Sí, es un paso directo, no es un... Así, no hay forma de que te puedas condenar. ¿Por qué? Porque ya hay un acto divino. ¿No es injusto para Dios? O sea, yo no lo digo para... O sea, el hombre para Dios. O sea, el que no le dé... Claro, porque... Hablando No, de yo dos, digo... de dos caminos, ¿no? Yo lo veo injusto para él, ¿no? Sí. Porque... Me refiero... Como que él te lo está dando todo, ¿no? Me refiero... Bueno, esa es una ya como... cavilación, ¿no? Mira, pero, de mira, creo que no es conveniente porque hasta los ojos le así. Sí, qué bueno que no hay transmisión no, por no, me refiero injusto porque un acto en divina voluntad es un respiro, ¿no? Bueno, es una vida divina. Es un latido. Pero esto en acto, ¿no? Es un respiro, ¿no? Uh-huh. Y pudiste tener un respiro en divina voluntad y salirte, ¿no? Uh-huh. Y nada más por eso ya te salvaste, digo. No, espérate, es que no es nada más por eso ya te salvaste. O sea, la criatura, la persona que llega a hacer un acto en la divina voluntad, tuvo que hacer un proceso. Un proceso primero de conocimiento, uh-huh. Luego un proceso de deseo. De renuncia también. Un proceso, sí, primero es conocimiento, deseo, quiero eso. Luego un acto de disponerte. O sea, la disposición de decir sí quiero quitarme lo mío porque eso es lo que se necesita. Uh-huh. En ese momento, Dios te da su voluntad para que empieces a actuar con ella y como modo para irte acostumbrando a actuar con ella. No te la da en pertenencia, te la da como un medio. Tú haces un acto en la divina voluntad y ese acto tiene muchos efectos. Para Dios es un acto completo. ¿Sí? Uh-huh. Para mí, hasta donde alcanzo a conocer, pero algo que es fundamental. Me empieza a dar luz en mi interior. Luz en mi interior. Y empiezo a conocer con más claridad lo que es vivir en Dios de lo que es vivir fuera de Dios. Y empiezo a entender lo que quiere decir a vivir en voluntad humana y vivir en voluntad divina. Eso ya es un adelanto inmenso. Uh-huh. Porque es una toma de conciencia que Dios te está participando y te está diciendo, síguele, aquí está. Es lo que veíamos alguna vez, ¿no? con los muchachos, que es un don enorme, o no me acuerdo si fue los muchachos en algún otro lugar, que Dios te regale la oportunidad de ver tu vida frente a la de Él, ¿no? Que es esta toma de conciencia, ¿no? Uh-huh. Es un don... Bueno, es un regalo impresionante porque al final del día en algún momento te tiene que suceder y te va a pasar cuando te mueras, ¿no? Que vas a ver tu vida frente a la de Él y si te lo regala acá, ¿no? Así es. Es una cosa fuertísima, ¿no? Pero... Y entonces cada acto que hagas es una luz más, una fuerza más. Entonces, cuando decimos que vas a hacer nada más actos o te vas a salir y no vas a volver a hacer, es un decir, porque ya prácticamente ya no puedes dejar de pensar en aquello y de desearlo, porque ya lo empezaste a disfrutar. ¿Sí se entiende? Sí. A mí en lo personal me gusta mucho la parte, no sé si sea por ser del mundo o por ser ginecólogo o quién sabe por qué, pero a mí se me hace muy obvio el hablar de esto refiriéndome, por ejemplo, a la parte sexual.
Mientras tú no conoces, mientras tú no has probado la satisfacción sexual, la piensas, la imaginas, la fantaseas con ella, pero no tienes la experiencia. Y es fácil poderte sacar de ahí, de ese pensamiento. Pero cuando ya tuviste la experiencia, generalmente ya tu propio ser va en búsqueda de aquello. ¿Sí? Bueno. La misma situación la pongo en la parte espiritual. Cuando yo no he conocido lo que es actuar en la divina voluntad, o poniéndolo en la santidad anterior, cuando yo no he conocido lo que es estar en éxtasis, para mí es prácticamente inútil lo que me están diciendo. Que no hay un referente. No tengo una referencia para decir quiero aquello. Me parece bonito, me parece bueno, deseable, pero no me motivo. Pero cuando ya lo percibí, por poquito que sea, esa experiencia me va a ir llevando cada vez más. Voy a apetecer más. Y entre más lo disfrute, más pleno se va a hacer aquello y más lo voy a buscar. Claro. Entonces, por eso yo pienso que estas pláticas de Jesús con Luisa, en donde le dice que el alma que hizo un acto en su voluntad, él hará hasta lo imposible por salvarla, y que si se necesitan milagros estrepitosos los hará, es simplemente una manera de decirlo. Pero ya está. ¿Por qué? Porque ya hay un acto de él, una vida divina de él que le pertenece a aquella criatura. ¿Qué papel haría esa vida si la criatura se condena? ¿Ahora qué? No, pues no. ¿En dónde quedaría esta vida? No se puede. Porque ya le pertenece a la criatura, ¿no? Es de Dios, sí, pero lo hizo la criatura, lo realizó la criatura, y entonces no es, yo pienso que no es injusto, sino el alma sola va a ir en búsqueda de ese satisfactor, ¿no? Y vas a ir buscando más. Pero vamos a suponer que no alcanzaste a hacer vida, o sea, es en un estado continuado de hacer vida. ¿Qué va a pasar? Que vas a entrar dentro de esa santidad divina, pero nada más con actos, no como vida. Sí, pero no entras al purgatorio. Sí, claro que sí, por los actos que después ya no hiciste. Puede ser que sí. Los tienes que purgar. O sea, claro, porque aunque tienes actos divinos, sí, tienes actos humanos, y esos actos los tienes que transformar. Hay un tiempecito, como quien dice ese acto. No, pues quién sabe. Es que yo pienso que dependiendo es la ausencia de sí, Dios. Claro. Es por cada acto porque yo que pienso no que haces, también decir un acto también es un decir, ¿no? Porque nosotros constantemente no hacemos un acto. O sea, ¿cuántos movimientos dentro de nosotros hay, no? Por eso, pero es en este ejemplo de que sí hiciste un acto y no, o sea, no lo lograste de manera constante. Sí, nada más todos los actos que hiciste tú, claro que los tienes que purgar. Sí, o sea, eso es. Salvo que te martiricen, pues ya. Por eso, hay otros modos, otros medios de exentar el purgatorio. Que te maten por Jesús o una cosa, aunque no te martiricen, aunque te mueras por él, pues ya. Entonces, ojalá nos tocara. El punto es esto. O sea, una vez que tienes en posesión un acto divino, de ahí en adelante vas a seguir buscándolos. Te puedes salir, sí, te puedes salir. Tenemos el recurso de entrar nuevamente por medio del sacramento de la penitencia, y me vuelvo a meter y vuelvo a hacer actos. Y eso se lo dice Jesús a Luisa, o sea, es irlo acostumbrando poco a poco. Se me viene una pregunta, a lo mejor muy tonta, Tomasini. Adán, que hizo nada más actos, él entró al purgatorio. Estuvo en el seno de Abraham. Bueno, o sea, estuvo en el seno de Abraham, pero antes de estar en el seno de Abraham necesitabas estar ya purgado. Ok. ¿A poco? Aunque hubiera tenido actos divinos. Sí, había purgatorio. Pues antes de llegar al seno de Abraham estaba el purgatorio. O sea, ya que llegabas al Si recordamos, cuando Jesús baja, llega y los saca de ahí y se los lleva
¿A dónde? Qué terrible hubiera sido que llegara Jesús y le dijera, ya está, tienen todo lo necesario para entrar al cielo. Pero tú te quedas porque vas a ir al purgatorio. Híjole, yo creo que no hubiera sido nada. Entonces primero era el purgatorio y después el limbo. Yo pienso que el seno de Abraham. El infierno existía. Sí. El purgatorio igual, también. Que era lo necesitabas purgar para quedar limpio y entrar al seno de Abraham en espera de la redención, para que llegara Jesús y te dijera vámonos y al cielo. Bueno, ese es como yo lo veo, pero el purgatorio no lo podían exentar porque había muchos huecos de amor. Claro, pues sería justo que Adán purgara el pecado original. Nada más que cosa, condenar a toda la... No. Bueno, no condenar, pues sí, pero ya quitarle la participación de la vida, ¿no? De la vida divina. Sí, yo sí le hubiera puesto un castigo. Por eso no soy Dios, ¿verdad? Eso es lo mismo. No habíamos nunca visualizado eso, ¿no? Entonces, Adán sí estuvo en el seno de Abraham, esperando. Claro. Al Redentor, claro. Claro que sí. Entonces, bueno, ese es como otro aspecto más de este girar, ¿no? Algo que nunca se nos ha ocurrido, realmente, y que es, a mi modo de ver, muy, muy, muy bello, que Dios ahora requiere del obrar de la criatura para obrar Él. ¿Sí? Sí. Bueno, pues para eso fuimos creados, ¿no? Para completar. Por eso, pero espérame, porque ahora el alma que vive en la divina voluntad, en ese movimiento de girar, es donde está dando la posibilidad a Dios de actuar. Vamos a leer unas líneas de algunos dictados que le hace Jesús a Luisa para ver lo maravilloso que es esto. Bueno, desde mi punto de vista. A lo mejor para ustedes no. Okay. Dice Luisa, mi vuelo en el querer divino. Mi vuelo, ese es el giro, ¿no? Mi giro en el querer divino continúa. Giro. Siento que si no continuara, me faltaría la vida para vivir, el alimento para quitarme el hambre, la luz para ver, los pies para caminar. ¡Ay de mí! Quedaría inmovilizada, envuelta en una noche profunda. Perdería la vía y quedaría en medio del camino. Dios mío, mi Jesús, Mamá Santa, libérenme y cuando me vean en peligro de detenerme, vengan en mi ayuda. Denme la mano a fin de que no me detenga. Primer punto que es interesante. Para Luisa, la divina voluntad ya era realmente vida. Y si no la tenía y si no se movía a través de ella sentía que le faltaba, ¿sí? Sentía que le faltaba la parte vital para seguir actuando. Entonces Jesús le dice, hija mía bendita, quien vive en mi divina voluntad siente la necesidad de no interrumpir jamás su camino. No hay peligro de detenerse, ni en la tierra ni en el cielo, porque siendo ella eterna, sus caminos y sus pasos son interminables, y quien vive en ella recibe en naturaleza el bien de poder caminar. En naturaleza, que esto es algo más o menos relacionado a lo que decíamos. Una vez que ya entramos, ahora es tu propia naturaleza la que te inclina hacia seguir actuando en este ambiente. Okay. Por eso decíamos que es prácticamente ya irremediable el seguir buscando, ¿sí? Dice, detenerse en mi voluntad sería hacer faltar un acto de vida a nuestra vida divina que va formando en su alma. Aquí ya no está hablando de la criatura. Está hablando de la vida divina que se está formando. Sería hacer faltar un acto a la vida divina
¿sí?, que se está formando en ella. Porque tú debes saber que quien vive en mi voluntad divina llega a tanto y puede tanto hasta repetir nuestra vida divina. Nuestro fiat da todo lo necesario a la criatura que vive en ella, que con sus actos se hace la repetidora de la vida misma de Dios. Y si tú supieras qué significa repetir nuestra vida, la gloria, el honor, el amor que nos da, el bien que hace descender sobre todas las generaciones, es incalculable lo que hace. Y solo nuestra voluntad tiene esta potencia de hacer este prodigio tan grande que a ninguno le es dado, de hacerse repetidora de nuestra misma vida divina en la criatura. Entonces Luisa dice, amor mío, ¿qué dices? ¿Cómo es que se puede llegar a tanto? Creo que sí. Me parece que llega a lo increíble. Qué bueno que nada más le parece. Y entonces Jesús le dice, no te maravilles, todo es posible a mi voluntad, aún el repetir nuestra vida. Tú debes saber que nuestro ente supremo en su naturaleza tiene virtud de poderse repetir cuantas veces quiere, como en efecto repetimos nuestra vida divina entera por cada individuo, por cada cosa creada. Donde quiera, en cada lugar y por todas partes, nuestra inmensidad nos lleva. Nuestra potencia nos forma y de nuestra vida única que poseemos, repite, biloca, multiplica tantas vidas divinas nuestras que solo quien no las quiere, no las toma. Interesante, ¿no? Bueno, eso está para sacudir a los teólogos más. Así que el trabajo que confiamos a quien vive en nuestro querer es de repetir nuestra misma vida divina. Y si su vida divina es ponerse en todo lo creado, estar en todo lo creado, darle vida a todo lo creado, conservar lo creado y mantener todos los dones y los bienes para las criaturas, el alma que vive en la divina voluntad está haciendo esto. ¿Sí? Sí. Así que realmente estamos entrando en un terreno en donde si yo ceso de actuar, es Dios quien se frena. No es nada más yo, sino es Dios quien se frena. Claro. Eso es. Y es ahí donde entra la pasión de Jesús, ¿no? Porque ya hay un truncar la vida divina, ¿no? Es matar una vida divina, ¿no? En uno. Pero en ti. En mí, sí. O sea, no en él, ¿no? No, en sino uno. En cada uno de nuestros actos es estarle dando muerte a esa vida que él quiere depositar en nosotros. Y esa es la gravedad ya no del pecado, del acto en donde la divina voluntad no entra. Le cierro el camino. Le cierro el camino, ¿no? Así es. Pero bueno, entonces de cada uno depende si quiera seguir haciendo nada más actos o tener vida divina. Y cada momento, cada día es una prueba para nosotros, ¿no? En estar atentos y no salirnos. Así es. ¿No? El siempre estarlo mirando a él. Estar volando. Estar volando todo el tiempo, ¿no? Girando. Y bueno, entonces no depende de Dios, depende de mí. Él me lo da y está atento y nos cuida y nos protege, ¿no? Pero de mí depende el querer esa protección, ¿no? O salirme. Le sigue diciendo, dice, he aquí por qué amo tanto a quien vive en mi querer y circundo cada uno de sus actos con tanta gracia, con tanta dignidad y decoro, porque quiero el honor, la gloria de mi obrar divino. Por eso sé atenta y piensa bien, que si todo lo que haces no lo haces en mi voluntad, darás la inutilidad a tu Jesús.
Pues es que eso es terrible. ¿Terrible? Eso ya es una pasión para Jesús. O sea, el que él es el verbo. Jesús, ¿qué es el verbo? ¿No? Que es el movimiento, el actuar, ¿no? de la divinidad, ¿no? Es el acto de la divinidad, ¿no? Ese es el verbo. Y luego tú lo dejas en inactividad. Eso ya es una pasión. Estás contribuyendo a la pasión. Claro. Lo que explicaba Jesús, ¿no? Lo que él sufría en el vientre, ¿no? Lo que sufre en la hostia, ¿no? Y lo que sufrió toda su vida en el interior de él. Porque, o sea, cuando claro, leemos, porque está sujeto al... Cuando leemos las horas de la pasión, o que nos vamos encontrando dictados de Jesús donde nos habla de sus sufrimientos internos, él continuamente nos dice que sufrió una cantidad innumerable de muertes en su interior. Y uno dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué me habla? ¿De qué muertes me habla? Él tuvo que rehacer todas las muertes que nosotros le proporcionamos a él en nosotros. Cada acto de voluntad humana sin la unión con la divina voluntad es una muerte a la vida que él quería depositar en aquel acto. En ese momento, la vida divina sufre una muerte no en ella, sino en la criatura, pero que a final de cuentas es un rechazo, es un decirle a Dios, no te quiero, o sea, retírate. Y esa afrenta tiene que ser pagada, restituida. ¿De qué manera? Exactamente al contrario. La criatura le dijo no a la divina voluntad, no a la vida divina, y sí a la vida humana. Jesús, para rehacer eso, ¿qué tiene que hacer? No a la vida humana. No a la vida humana y sí a la vida divina. ¿Y cómo lo hace? Rehaciéndolas. Muriendo. Claro. Porque Él tomó tu voluntad, Ana Silvia. No es nada más una forma de decir. Él toma todos los actos de tu voluntad y se los pone. Claro. Y los tiene que sufrir. De repente Él siente como de Él tus actos. Sí. Y le tiene que dar muerte a ese acto, sufriendo lo que tú deberías de haber sufrido si le hubieras dado muerte a ese acto. Y esas son las muertes interiores de Jesús. Esa es la pasión que no se conoce. Es inimaginable, totalmente inimaginable para el ser humano poder llegar a entender la magnitud de esto. Y eso 31, ¿no? Con el vientre de María. Bueno, sería toda su vida, pero eso explica el por qué vivió tanto tiempo en la tierra antes de llevar a cabo su predicación y su pasión. Porque no estamos hablando de Jesús, hombre. Estamos hablando del Verbo eterno, que es la persona en donde habitaban dos naturalezas, divina y humana, perfecto hombre y perfecto Dios, en una sola persona, que es la persona del Verbo. O sea, ese es Jesús. Entonces, ¿qué hizo este Jesús durante toda su vida? ¿Ser carpintero? Dice uno, wow, muriendo. El Verbo eterno viniendo a ser carpintero, ¿para qué? O sea, como que no tiene lógica, ¿no? Visto ya a este nivel. En otra ocasión le dice, ¿te parece poco que la pequeñez de la criatura cante victoria, mueva a obrar a una voluntad divina y la venza? Mueva a obrar a una voluntad divina y la venza. Sí, ¿no? Es cuando dice Jesús que cuando el alma hace violencia, ¿no? En él dice, el alma ejerce violencia en mí y me obliga, ¿no? El amor en la conquista. ¿No? Bueno, él utiliza esas palabras, sí. Que el alma ejerce violencia en él y lo obliga, ¿no? A actuar, ¿no? Por un ejemplo, creo que no me acuerdo si es en el libro 1 o en el 2, o en el 3, en los primeros libros, ¿no? En el 3 o en el 4. Pero dice al principio Jesús que cuando el acto se convierte en un acto divino, ¿no?
que dice que con la sola intención de que sea Él el que actúe y no seas tú, o sea, con esa sola intención, Él en ese momento te toma la palabra, no recuerdo palabras exactas, ¿no? Y ese acto lo transforma, dice, solo con la pura intención yo ya transformo ese acto como mío y te lo doy lo doy a ti, ¿no? Así nada más con la pura intención de decir que este acto no sea mío, sino sea de Jesús. O sea, no hablo yo, sino es Jesús el que habla. Con la pura intención. Por eso, con la intención, con el conocimiento de que esto se da, con la intención y con la plena conciencia de que tu voluntad tiene que hacerse a un lado. Así es impresionante, ¿no? Claro. Le dice, tú no te preocupes, tú solo con la intención de que sea yo el que lo haga, en ese momento te lo doy como propio. Y la intención es disposición, ¿no? Y yo puedo pensar, qué sencillo, entonces ya es para el alma salvarse. Bueno, para la salvación es lo más sencillo de este mundo. Me refiero desde esta perspectiva, ¿no? Porque desde la otra era, es el bautismo, ¿no? La confesión, el comulgar, ¿no? Pero si ya nos vamos avanzando, son las virtudes, ¿no? Que te requieren a lo mejor un esfuerzo mayor, pero bueno, para ello necesitas tener plena conciencia, ¿no? Y así querer, es. que eso ya es querer y renunciar y el dolor de la renuncia. Eso ya es un camino. Así es, seguro. Sinuoso, no sinuoso. Hay cosas muy, muy interesantes. A mí sí me sigue pareciendo injusto para Dios este trato. Porque Él es el que pone todo. Realmente la criatura, aún el sacrificio, aún la renuncia, sí, pues es nada más que estás viendo a la criatura. Y ahí el problema es que la criatura en sí misma no tiene mucho significado. La criatura vale en función de lo que Dios ha puesto en ella de Él. Claro. Entonces no es injusto, porque Él lo que está salvando no es nada más a la criatura, sino es lo que Él puso de Él en la criatura. Entonces Dios va a hacer hasta lo imposible por salvar a aquella criatura. Y no es injusto, sino porque dice, bueno, es que si necesito salvar lo mío. ¿Sí? No es que se vaya a perder, o sea, lo de Él no se puede perder. No es que si te condenas, no, esperemos que no. No es que si tú te condenas, se condene eso que Él puso de Él en ti, no. Pero no lo tendría de ti. Lo tiene de Jesús. Lo tiene de Jesús, pero Jesús también lo hizo para ti. O sea, ese es el punto. Todo va referido a una criatura en específico. Entonces, cuando Él trata de salvarte, lo que trata es, de salvarte a ti, pero también de salvar lo que Él puso de Él en ti y la finalidad para la cual te creó. O sea, que no nos quedemos nada más en la criatura, porque si nada más me quedo en la criatura, estoy de acuerdo contigo. Es injusticia para Dios, porque Dios pone todo y la criatura no pone prácticamente nada. No. A veces lo decimos de esta manera, a veces pensamos que no valemos. Y perdóname, pero el valor de la criatura es inmenso. Tan inmenso que justifica todo lo que el Verbo Eterno vivió en la tierra. Claro, que hizo que el mismo Dios, ¿no?, viviera en la tierra. Así es. Entonces, no es que no valgas, vales lo que vale un Dios. Porque es Dios quien se pone en ti. ¿Sí? Entonces, no es, tampoco es para vanagloria porque no es mío. Sí, o sea, no es decir, yo valgo, no. Eso es de Él. Pero de todas maneras sí justifica esa parte de todo lo que Él tuvo que hacer por nosotros. ¿Sí? Como prácticamente se nos está terminando el tiempo, nada más quisiera leer un último fragmento en que dice Jesús: conforme la criatura hace memoria
y quiere ofrecer mi concepción, viene renovada mi concepción, como si de nuevo me concibiera. Resurjo a nuevo nacimiento. Mis lágrimas, mis penas, mis pasos y obras resurgen a nueva vida y repiten el gran bien que yo hice en la redención. Y así estaba hablando de todo lo demás, ¿no? O sea, esto es en su concepción, podríamos hablar de su infancia, de su juventud, todo. Dice, así que quien vive en nuestro querer divino es la repetidora de nuestras obras, porque así como de la creación nada se ha perdido de lo que fue creado, así de la redención todo está en acto de surgir. Pero ¿quién nos da el impulso? ¿Quién nos da la ocasión de mover nuestras fuentes para renovar nuestras obras? ¿Quién vive en nuestro querer? Es impresionante. O sea, ¿quién le da el impulso? Esto es que sí, porque yo digo, el primer impulso es de Dios, viene de Dios, ¿no? En nosotros el primer impulso y nos mueve ya su voluntad, pero ahora al movernos su voluntad, nosotros lo movemos a él. Claro, pues tiene lógica, porque si no, no se mueve. Sí, por mi acto no se mueve, si pero no mi mueve. Acto hecho en la divina voluntad tiene toda la potencia de la divina voluntad y sobre todo renueva sus obras. Es impresionante. Renueva. Impresionante. Pues renueva, actualiza, ¿no? Eso es... Bueno, tomaríamos la frase de Arpa Dei, porque ellos dicen actualizar su victoria en cada uno de nosotros. Se necesita actualizar la victoria de Jesús. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo, pero aquí no es la victoria. Aquí es su vida. Es su vida. Bueno, es un acto que ellos ponen en claro, pero digo, no es nada más la victoria. Aquí necesitamos actualizar su encarnación, su nacimiento, su infancia, su juventud, su todo. Sí. Es una obra que ellos ponen en acto. Así es. Entonces, esto es girar. Ellos ya están bien avanzados en esto. Les falta conocer. O sea, tener conciencia, ¿no? De lo que están haciendo. Ellos lo hacen y lo hacen bastante bien. Lo hacen por medio de su apostolado, de su contemplación, adoración y cantar, o sea, ese orar cantando, ¿no? Pero si tuvieran el conocimiento de esto, lo podrían sumergir en la divina voluntad y entonces sería una bomba. Sería una bomba. Sí. Yo creo que ya está en ese proceso. Por eso tuvieron que venir a México. Se les habló un poco, se les dijo, oyeron bastante. Se llevaron material también, ¿no? En la plática que tuvimos en Ciudad Juárez con los sacerdotes, ellos estuvieron presentes y oyeron mucho de lo que es la divina voluntad y yo pienso que debieron haber entendido que eso es lo que ellos están haciendo. Ojalá. Y si no, bueno, Dios nos tiene destinados a cada quien en una determinada finalidad, en una determinada acción, y Dios sabrá, ¿no? A lo mejor no los quiere para esto, los quiere para lo que hacen. ¿Está bien? Así que creo que no hay problema. Okay. Pero entonces esto es girar, ¿de acuerdo? Hacer vida. Hacer vida, poseer las obras de Dios, amar a Dios a través de todo lo que Él ha hecho, ofrecerle todo lo que Él ha hecho, tanto en la creación como en la redención. O sea, todo esto es girar. Ahora, puedo hacer un giro en este momento, decir, voy a girar y ponerme así a girar a través de, no sé, la creación. Sí, pero eso no me exime de seguir girando, de seguir girando cuando estoy viviendo. Claro. Porque el problema es que lo tomo como una práctica y entonces digo, ya cumplí, ya giré. No. Es que se vuelve una devoción. Lo que sea Jesús, ¿no? Se vuelve una devoción. Se puede volver una ejaculatoria. Así va al monte a orar. Es esta parte donde tú dices, ¿no? Pero todo el tiempo oraba. Su vida en una oración. Sí, pero un decir al punto que él está tocando, ¿no? Ahorita puedo ponerme a girar en la creación, pero eso no quiere decir
que no viva vida divina, que no esté viviendo vida divina. Por eso las palabras de Jesús son clarísimas. Reza, o sea, ora, pero ora como oro, como rezo yo. ¿Sí? O sea, ese es el punto principal. No es el rezo que yo conozco, sino es el rezo que Él hacía. La vida divina en la criatura es recogimiento constante, pero habrá recogimientos especiales donde Él te mueva, ¿no? Por eso, decía este tipo de rezar. Él dice esto: reza, pero reza como rezo yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad. O sea, ¿qué es eso? Ponte en mi voluntad, ¿sí? Y gira en ella. Y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura. Porque el querer divino es el dueño de todas. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Esta debe ser la vida del alma que quiere vivir en la divina voluntad. ¿Y qué es lo que dijo? Viví girando en las obras y haciendo lo que las criaturas no quisieron hacer y llevándoles todo lo que el Padre quería darles a ellas. Esto va a dar para siglos de estudio. Siglos de estudio. Es impresionante lo que está diciendo ahí Jesús. Siglos de estudio. Si todavía no terminamos de estudiar el Evangelio, que fueron 3 años, ¿no? De obras la vida de Jesús, que fue la parte externa, ¿no? Eso va a dar para sí. Pues bueno, quién sabe, después ya estará infuso en la... No será para siglos, será para toda una eternidad. Entenderlo y comprenderlo. Así que bueno, pues tratamos de vivir y poner en práctica pues esto, ¿no? A donde nuestro entendimiento nos dé. Así y empezar a vivirlo nada más. A mí no hay idea que no me sorprendas. Me sorprende. Cuando digo, wow, después el día siguiente es wow, ¿no? Bueno. Por eso es que decimos que esta es la escuela del lenguaje perruno. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, amigos, pues nos vemos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Ana Silvia, hasta la próxima. Gis, hasta la próxima. Gracias. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.